Entonces, así como la válvula mitral no se abre bien y produce estenosis, puede no cerrar bien. Y si no cierra bien, deja regresar la sangre en sístole del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Y eso se llama insuficiencia, ¿no? O regurgitación también, porque regresa. Entonces, la insuficiencia mitral puede tener varias causas, ¿no? Una congénita, defectos congénitos de las válvulas, como el prolapso de válvula mitral, la cardiomiopatía hipertrófica, ¿no? La comunicación interauricular se puede asociar, tipo ostium primum, se asocia a un clef, ¿no? O también causas adquiridas de valvulopatía, y ahí está la forma aguda y la crónica. En forma aguda, la insuficiencia mitral por ruptura del músculo papilar, que generalmente es el póstero medial. Póstero medial. En infarto, por ejemplo. En el infarto no hay irrigación en esa zona, se rompe y hace una ruptura del músculo papilar y hace una insuficiencia mitral. Generalmente se acompaña de ángulo agudo, dolor. También hay golpes, traumatismos, accidentes con un golpe en el tórax que puede producir insuficiencia mitral o ruptura del músculo papilar. Endocarditis, ya hemos visto en la clase anterior, como la vegetación y todo esto se come la válvula y la perfora y hace insuficiencia mitral. Así es en el lado izquierdo. O ruptura de cuerdas tendinosas también pueden romper las endocarditis. Y esto puede llevar a una insuficiencia mitral aguda, que puede estar sobre una insuficiencia mitral crónica. También puede haber una degeneración mixomatosa, ¿no? Pero las adquiridas crónicas, pues una cardiopatía reumática, ¿no? Hemos dicho la fiebre reumática, que después que afecta entre los niños entre 5 y 15 años, y después a los 20, 40, de 30, 40, 45 años, hacen cardiopatía reumática, con estenosis o con insuficiencia o mixtas. Se dice que un 30% de los casos es más frecuente en varones, ¿no? Hay calcificación del anillo, otra causa de crónica. Se calcifica el anillo por envejecimiento, más en las mujeres, en los pacientes renales hay calcificación del anillo de la válvula mitral. En pacientes por la edad, mayores y más con hipertensión y diabetes, hay degeneración del anillo y calcificación. Cardiopatía isquémica, ¿no? Hemos dicho pacientes con estenosis de las arterias coronarias y pueden hacer isquemia, y eso hace una disfunción del músculo papilar y hace insuficiencia. O pacientes con cardiopatía dilatada, pacientes que dilatan las cavidades izquierdas, el ventrículo izquierdo, cae la presión de eyección, dilata el anillo y eso hace insuficiencia mitral. Recuerden que una insuficiencia mitral genera más insuficiencia mitral. Entonces puede comenzar con leve, con los años pasar a moderada y severa, por insuficiencia. ¿Por qué? Porque en cada latido regresa sangre a la aurícula, vuelve a pasar al ventrículo izquierdo, entonces el ventrículo izquierdo está recibiendo cada vez más volumen. Y ese volumen dilata el anillo. Por eso se dice que la insuficiencia mitral genera más insuficiencia mitral, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen, esto es un globito, ¿no? Esto es un paracaídas. La válvula mitral deberían cerrarse las dos, pero acá está entrándose hacia la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo. Entonces, la sangre al comprimir puede empujar esto, y si hay este velo, y aquí estaría el velo anterior y este es el velo posterior, como la sangre regresa y hace un agujero y por acá regresa la sangre y produce insuficiencia mitral. Y también aquí lo que vemos, la fusión y de las comisuras y todo, que puede producir estenosis, pero estenosis más insuficiencia. Entonces, la fisiopatología igual de la estenosis podemos dividirla en dos, ¿no? La insuficiencia mitral aguda y la insuficiencia mitral crónica. La insuficiencia mitral aguda es súbita, ¿no? Entonces, de manera súbita se rompe, hay una deficiencia y hay una eyección de sangre a la aurícula izquierda. Recuerden que normalmente el ventrículo izquierdo contrae y toda la sangre se va a la aorta.
de la válvula aórtica. Nada debería regresar al aurículo izquierdo. Pero por alguna razón, esta ruptura o otras causas, si hay insuficiencia mitral, el ventrículo izquierdo contrae y una parte de la sangre regresa al aurículo izquierdo. Entonces ocasiona una distensión, un aumento de la presión en las fibras musculares de la aurícula izquierda, sobrecarga de volumen de la aurícula izquierda, y también al regresar en diástole ese volumen, ¿no?, en menos de un segundo llega al ventrículo izquierdo. Entonces hay sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, ¿no? Pero por más que tenga más volumen, en el próximo latido, otra vez, una parte va a la aorta y otra parte va a la aurícula izquierda. Por eso es que disminuye el volumen de eyección del ventrículo izquierdo. Esta distensibilidad de la aurícula izquierda, como no es un músculo preparado, recibe más presión y más volumen, va a aumentar presión en las venas pulmonares, capilares pulmonares, y va a producir congestión pulmonar con bajo gasto, con función sistólica normal, ¿no?, y un gasto cardíaco disminuido. Normalmente hemos dicho que la aurícula izquierda está entre 7 a 10 milímetros de mercurio, ¿no? Y el ventrículo izquierdo soporta hasta 120, 150. Cuando hay insuficiencia mitral aguda, regresa la sangre y la presión en un minuto, en un ratito, comienza a subir a 25. El doble, casi triple. Entonces aumenta la congestión, aumenta el volumen en las venas pulmonares y va a producir. Y en la crónica, ¿cómo sería la fisiología y fisiopatología? Por eso que hay bastante, se llama la fase asintomática. Debido a que, como es poco a poco y es leve, ya no es súbito como en el otro y en forma, sino poco a poco, la fase asintomática, debido a que la distensibilidad ventricular izquierda está incrementada, lo que favorece que la presión de fin de diástoles no se incremente, sino a etapas tardías de la evolución. Entonces la fracción de eyección se mantiene normal, más de 60%, y solo cuando hay disfunción, menos de 60%, comienza a tener síntomas. Entonces, con cada latido, el reflujo es poquito, pequeño. Entonces el volumen que regresa al ventrículo izquierdo es poco. Y con los meses, poco a poco se va a distender el ventrículo izquierdo. Y esa distensión del ventrículo izquierdo hace que poco a poco aumente la presión en el ventrículo izquierdo, pero no es súbito, y también en la aurícula izquierda. Entonces el paciente está asintomático, y ya con las fases finales se vuelve sintomático. Entonces, como es poco a poco y con los meses, la aurícula izquierda poco a poco se va a dilatar. En la aguda no había dilatación, aumento de la presión y congestión. En la crónica, poco a poco se dilata, el ventrículo izquierdo dilatado, no produce muchos síntomas, hasta que hay una disfunción ventricular por aumento del volumen de fin de sístole, de fin de diástole y de presión de fin de diástole, y recién ahí comienza la congestión pulmonar. Es un paciente, vas a encontrar con dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, esa dilatación dilata el anillo y favorece más insuficiencia mitral. Entonces, poco a poco va dilatando más, ¿no? Y el ventrículo izquierdo se dilata, la aurícula izquierda se dilata, y poco a poco va sintiendo los síntomas el paciente, hasta que llega un momento en el que ya se hace muy disneico, ¿no?, por aumento de la presión. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de la insuficiencia mitral? Si es aguda, edema agudo de pulmón, ortopnea, disnea, ¿no?, disnea súbita, disnea al reposo, ¿no?, con una gran congestión. Disnea a la actividad física, dolor torácico, sensación de muerte a veces. Y el soplo sería en sístole o en diástole. En sístole, porque en la sístole contrae el ventrículo izquierdo y la sangre regresaría en sístole por la mitral. Entonces es un soplo sistólico con un primer ruido disminuido, y el soplo es en barra, ¿no? Puede haber desdoblamiento del segundo ruido porque
tiene más volumen y demora en cerrarse entre la aorta y la pulmonar. Y si hay falla cardíaca puede haber un tercer ruido, ¿no? A veces hay un pseudo rodamiento mitral porque tiene más volumen, ¿no? Y si hay cuarto ruido es la insuficiencia aguda, ¿no? Los exámenes auxiliares puedes tener en el agudo tu electro va a estar normal. En el crónico sí, pues puedes haber dilatación de cavidades izquierdas, ¿no? Y si hay hipertensión pulmonar va a ir a cavidades derechas. Puede desarrollar también fibrilación auricular, como en este caso, ¿no? Pero en la aguda no, y a veces en los ritmos no saben. En la radiografía de tórax, en la aguda no va a haber cardiomegalia. Aquí sí hay una gran cardiomegalia, miren, esto es en la crónica, ¿no? Con dilatación de cavidades izquierdas, aurícula izquierda, cavidades derechas, congestión pulmonar. Y en la ecocardiografía pues se va a ver la regurgitación de la válvula. ¿Cuál es el tratamiento médico en este caso? Dietas, bajo de sodio, bajo de líquidos, hiposódicas, reposo, porque recuerden que el hacer actividad física va a producir más disnea, ¿no? Profilaxis antimicrobiana, porque ya hay lesión, y también tratar de no bajar mucho la frecuencia cardíaca. Puedes utilizar digitálicos, betabloqueadores a dosis bajita, pero principalmente diuréticos, ¿no? Diuréticos. Entonces, si hay insuficiencia mitral, tienes que ver si es primaria y si es severa para ver la fracción de eyección y definir por la cirugía, o si es una progresiva, insuficiencia mitral progresiva, pues para monitorizar y poco a poco observar. Yo tenía una paciente que 10 años le hemos observado. La hemos derivado al principio porque era moderada, severa. El Incorta me ha dicho no. Y hasta hace muy poco se dice que, incluso hasta ahora, que para operar una insuficiencia mitral no es como la estenosis mitral. En la insuficiencia mitral tiene que tener el servicio de cirugía cardiovascular que va a operar mucha experiencia, porque muchos pacientes se complican, ¿no? Entonces, para reparar la válvula, ¿no? Entonces, a veces lo monitorizan, y después de monitorizar, cuando ya hay criterios como dilatación del ventrículo, caída de la fracción de eyección y todo eso, recién se lo piensa reparar o cambiar la válvula, ¿no? Y este es, mira, el MitraClip, cómo se pone esa válvula mitral. En insuficiencia se ha visto el MitraClip. Sobre la válvula que está fallando se pone esta válvula mitral, solo por la pierna, con el paciente despierto, ¿no? Y anestesia local. ¿Preguntas? Entonces, diferencia entre la estenosis. Estenosis es soplo diastólico, con rodamiento mitral, con el ritmo de Durosietis. En la insuficiencia es el soplo sistólico, se irradia axila, ¿no? Y generalmente si es aguda, edema agudo de pulmón, la clínica. Si es crónica, los síntomas que hemos dicho, disnea, actividad física, dolor torácico, ¿no? Palpitaciones, arritmias. Y una de las patologías que podemos encontrar, que es el prolapso de la válvula mitral, ¿no? Entonces miren cómo la válvula normalmente debe ser igual que este es el lado derecho, es la tricúspide, pero en esta válvula, a la línea del anillo, vemos que las dos valvas están yendo hacia la aurícula. Deberían estar a la misma altura, ¿no? El cierre, pero acá no cierra adecuadamente. ¿Y esto por qué? Porque hay una elongación, porque el tejido valvular puede estar mixematoso, entonces más elongado y no cierra adecuadamente. Y eso se llama prolapso de válvula mitral, ¿no? Algunos le llaman síndrome de Barlow, síndrome de la válvula ondulante, síndrome de Clichy-Soplo, síndrome de la válvula flotante, ¿no? Lo que es cierto es que hay un excesivo tejido valvular mitral por esta degeneración mixomatosa y alto contenido de mucopolisacáridos
y glucosaminoglucanos en las velos de la válvula, y eso hace que la válvula no sea fija. Y en vez de ser como un buen pedazo de tela que cierra, se pondría como un paracaídas, por ejemplo, ¿no? Que cierra, en vez de ser tenso, cierra hacia arriba. Entonces, si esto es una válvula normal, miren, debe cerrar tenso, excelente, los velos. En un prolapso, una de las válvulas o las dos están elongadas. Y cuando están elongadas, no cierra adecuadamente la válvula y va a producir un orificio de retorno, ¿no? Esto debido al mal funcionamiento de la válvula mitral, la sangre regresa a la aurícula izquierda, ¿no? Y eso causa progresivamente un agrandamiento, un aumento de la presión y del volumen y una dilatación del aurícula. Entonces se va a ver una degeneración mixomatosa, como se ve ahí, de los velos de la válvula mitral. La causa es desconocida. En algunos el problema es genéticamente determinado, familiarmente. Otros dicen que hay reducción en la producción de colágeno tipo 3 y hay fragmentación de las fibrillas de colágeno. Y este prolapso se produce más en pacientes con síndromes de Marfan, por ejemplo. Los pacientes marfanoides, que han visto Ehlers-Danlos o osteogénesis imperfecta, tienen estas degeneraciones mixomatosas de los velos de la válvula mitral o de la válvula aórtica. Entonces van a producir este prolapso de la válvula mitral. Este es un paciente con Marfan. En la mayoría de los casos, la degeneración mixomatosa está limitada a la válvula mitral y el velo que se afecta más es el velo posterior. A veces puede ocurrir como secuela de la fiebre reumática, de una cardiopatía isquémica, ¿no? O a veces se acompaña de una comunicación interauricular tipo ostium secundum. Como este velo no cierra adecuadamente, va a producir estrés de los músculos capilares y con el tiempo se va a producir una calcificación del anillo mitral, ruptura de la cuerda tendínea, y esto produce más insuficiencia. ¿Quiénes afectan más? Las mujeres. Generalmente mujeres entre 15 y 30 años de edad, ¿no? El curso es benigno, lo bueno. En varones, pues mayores de 50 años, y en esto sí puede ser de necesidad quirúrgica y de mayor gravedad. Entonces puede aparecer como arritmias, como hay ejercicio desventricular, taquicardia ventricular, ¿no? Y en el cuadro clínico, pues puede haber arritmias, extrasístoles supraventriculares frecuentes, como ven aquí. Está latido onda P, complejo QRS onda P, complejo QRS onda P, y una onda P que se adelanta, y un latido que se adelanta. Es una extrasístole. Y como, solo para recordar, como diferencia supraventricular de la ventricular, en la que la supraventricular se parece a la QRS. Está igualito, entonces supraventricular se originó en la aurícula. Benigno. Muchas veces vienen por palpitaciones. Y otras pacientes mujeres vienen por taquicardia paroxística supraventricular, a una frecuencia, miren de acá, de 140, 150 latidos por minuto. Pues vienen con palpitaciones. Le haces y le haces el ecocardio y ahí encuentras el prolapso de válvula mitral. Generalmente el paciente está asintomático, pero otras veces tiene disnea en la actividad física. Algunas veces mareos, otras veces palpitaciones, otras veces muerte súbita o dolor torácico. Rara vez embolias accidentes cerebrovasculares, ¿no? Algunas veces mareos, ¿no? A la auscultación, como hemos visto, la insuficiencia que eso lo producía, sistólico. Entonces a veces en la auscultación puede haber un clic mesosistólico y el soplo es en la mitad de la sístole, o es toda la sístole, o es eyectivo a la final, ¿no?
Entonces, el meso o telesistólico no eyectivo, dicen ellos, ¿no? Y al final, el soplo es telesistólico. Puede haber un clic protosistólico al inicio de la sístole, clic, 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 y aquí el clic es protosistólico o mesosistólico. El soplo hemos dicho a la mitad y al final de la sístole, mesotelosistólico, que aumenta con las maniobras. ¿Qué maniobras tienes que hacer? Valsalva, empuje, le haces pujar y el soplo se aumenta más intenso. O le dices, tome aire y aguante. Entonces ahí se escucha mejor, ¿no? Porque hay aumento del retorno venoso. En la inspiración, aguanta y ahí se puede escuchar mejor. La taquicardia también después de hacer ejercicio, aumenta el soplo. O el ponerse de pie, ¿no? Está echado y se pone de pie, también la ausculta y aumenta el soplo mesotelesistólico. Tercer ruido, pues en el apex generalmente nos indica que es una insuficiencia mitral severa por el prolapso en la válvula mitral. Entonces ahí está, al final de la sístole. Todo esto es la sístole, esta es la parte inicial proto, esto es la meso y este es el telesistólico. Entonces, meso, telesistólico, el prolapso de válvula mitral. Soplante. Y ahí miren cómo se ve, ¿no? Esta es la aurícula izquierda y miren cómo se ve, cómo prolapsa el velo hacia atrás. Esta es la altura del anillo, los dos velos están yendo hacia atrás y deja todavía un orificio por el que regresa la sangre. Y ahí está, cuando se le pone el ecocardiografía y se ve. O aquí. Hemos dicho que las dos válvulas deben cerrar a la misma altura. Esta es la aurícula y este es el ventrículo. Y este velo posterior está yendo hacia atrás y deja un orificio. Por ahí la sangre regresa. El tratamiento, pues, es profilaxis de endocarditis. O sea, todo paciente que tiene prolapso de válvula mitral debe decirle que cuando tenga un resfrío, una infección urinaria, todo, debe recibir antibióticos, porque si no se puede ir la bacteriemia, o sea, a toda la sangre y eso llegar al corazón y producir endocarditis. 2, beta bloqueadores, porque como tiene extrasístoles y arritmias, los beta bloqueadores le ayudan. Puede usar aspirina o anticoagulación oral si está dilatado la aurícula, estás pensando en que va a ser trombos. Y lo ideal, si es que es severa, tratamiento quirúrgico, reparar la válvula, ¿no? No necesita reemplazar, sino reparar la válvula. Entonces esa es una válvula normal y abajo, bueno, acá hay un prolapso de válvula, pero si vemos, esta es la válvula mitral y lo rebajan, ¿no? Lo suturan y después dejan como si fuese normal. ¿Preguntas? Entonces, prolapso de válvula mitral nace de mujeres jóvenes, relacionado a una enfermedad mixomatosa, que puede ser congénita o no, relacionada a Ehlers-Danlos o a Marfan, y en las personas mayores a degeneración de la válvula, la edad. Tratamiento ya saben, y los signos y síntomas son de insuficiencia, disnea, dolor torácico, similares.